Profesor, compañeros, esta es mi presentación acerca de la investigación cualitativa. Mi nombre es Anderson Duarte. Vamos a ir un poco rápido ya que el tiempo es muy corto para expresar todas las ideas. En primera medida vamos a hablar de la etnografía. Como definición, tenemos que es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una sociedad en concreto. Básicamente, etnografía se divide en dos términos, etno y grafo, que etno es pueblo y grafo es yo escribo. El origen de la etnografía fue desarrollada por Anthony Giddens en un estudio directo que hizo de personas o grupos. Y lo que hace y lo que basado en eso es que se internan en una sociedad para expresar y describir cómo es lo que ella hace. Las fases son básicamente selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al ámbito de investigación, la selección de los informantes, la recogida de datos, el procesamiento de la información y la elaboración del informe. Esto lo que se hace es que primero se forma una palabra objetivo, en el cual luego la determinación de técnicas se divide en participante y no participante. Esto quiere decir que si el investigador va a incluirse como parte de la cultura que va a investigar o no. Ahí puede ser si es subjetivo o no es subjetivo la investigación. Y a través de entrevistas que son informales, con profundidad, estructuradas en divulgación grupos. ¿Sí? La selección de los informantes es importante tener que es un rapport, que quiere decir o se describe como una relación de confianza, de afinidad con las personas, con el grupo y con los líderes de las comunidades o de la cultura que se va a investigar. La recolección de datos principalmente se hace basado en la observación, se hace basado en las notas. Sí se incluyen, como en la investigación cualitativa, cosas como las entrevistas, los diálogos, la, una narrativa o análisis narrativos descriptivos o escritos narrativos descriptivos en donde pues puedan captar la mentalidad y lo que se quiere de la cultura. Eso obviamente se complementa con métodos audiovisuales para que esto vaya incluyendo. En el primer tipo de material se incluye registros y documentos aportados por los que participan en la investigación, dando resultado a un banco de información, sí, compuesto por notas de campo, entrevistas, cuestionarios, periódicos, diarios, cartas, cuentos, etc. Pero lo importante y lo que cobra valor son las notas personales del investigador. El análisis de datos se hace basado obviamente en la observación y en la manera en que se involucra el investigador en la cultura. Lo importante de la etnografía es que a través de que se va adquiriendo los datos, se va haciendo una interpretación. Entonces, cuando ya hay un banco de datos, ya finalmente se recopilan y se da el informe final. Pasamos a la etnografía virtual, que es básicamente una variación de la etnografía y toma su definición en lo que dice cada bit en el libro. La etnografía virtual toma su forma en el estudio de un espacio concreto, aunque complejo, como lo es el ciberespacio. Le estamos hablando de que se está haciendo una etnografía para las redes sociales, de cómo interactúa, se está llamando que es una sociedad que se está creando, que es paralela, que no tiene nada que ver con la sociedad real, y esto es importante analizarlo de manera aislada o diferenciada. Técnicas de recolección de datos. Realmente lo que se hace primero es entender que el mundo virtual es como una cultura urbana, en total cambio, cambiante, donde influyen muchas características eh, aparte o externas a él que pueden afectarlo. En este caso, la primera técnica es la observación flotante, dice la herencia antropológica urbana, que es lo que estamos hablando, de que entender que esto es como una cultura urbana. Este primer paso trata de desmarcar y describir el ambiente a investigar, comparando su entorno como un entorno urbano mediante cambiante que coloca un nuevo reto, es el de las expresiones propias de este entorno.
la otra es la observación, y ahí puede ser participante y no participante. Pero en este caso, un primer método es estudiar los lugares de manera lurker, que es lurker, se define las personas que están en las distintas redes, pero que no participan activamente en ellas. Aunque esto pues no demerita el trabajo de algún investigador que es de ser activo en las culturas. Esto es importante entenderlo porque como veíamos en la etnografía puede ser participante y no participante. Entonces aquí hay muchas personas y en general lo que las investigaciones arrojan es que hay muchos lurkers en todas las redes. Las encuestas online y encuestas web son las más cercanas a la mayoría de la población. Se tiene un banco de datos de estas encuestas y ahí es donde podemos obtener la información. Bueno, la técnica de análisis de datos para la etnografía virtual es básicamente la misma que la etnografía, se va haciendo a través del estudio y de la recopilación de datos. Teoría fundamentada. Básicamente aquí la toma de datos eh, se hace muy objetiva, ¿sí? Se toma la información, pero no se involucra, o sea, no es participativa. Como definición tenemos que la teoría fundamental es un método sistemático en ciencias sociales que requiere la construcción de teorías a partir de la recolección y análisis de datos. Al contrario que el método hipotético deductivo es una metodología de investigación inductiva. Su origen es la Escuela de Sociología de Chicago, que al publicar el libro The Discovery of Grand Theory, en este libro explican cómo se puede fomentar el descubrimiento de la teoría a partir de datos rigurosamente obtenidos. Esto lo que se dice o es muy cercano, que es muy cercano a una teoría o a un método mixto de investigación. Las fases, realmente hay un muestreo teórico, y ese muestreo teórico es el proceso de recolección de datos para la generación de códigos, por el que el analista recoge conjuntamente la teoría y analiza sus datos y decide qué datos recoger en adelante y dónde encontrarlos para desarrollar su teoría que emerge pues, de los mismos datos. Este proceso de recolección y análisis de datos simultáneo se termina cuando la información o datos se satura, es decir, surgen nuevos y estos se empiezan a repetir a través de las declaraciones de los participantes. Eso se llama saturación teórica. Lo que hacemos acá es que esta fase lo que hace es que, bueno, y en general la teoría fundamental es que siempre se la pasa recogiendo datos. Como analizan los datos de manera simultánea, lo que hacemos es que recogemos los datos, analizamos y seguimos analizando una vez que nosotros hayamos hecho un análisis o un informe final, se aplica la solución del problema a la comunidad y vuelve a tomarse los datos a ver qué pasó y vuelven a salir problemas y vuelven a hacerse hipótesis y vuelven a hacerse soluciones y es un ciclo constante. Por eso es que hay un método de comparación constantes. Entonces dice de igual manera que el análisis de los datos de manera cualitativa se basa en dos métodos: analizar los datos y luego codificarlos o codificarlos y luego analizarlos. Pero lo que se propone este método es crear un nuevo sistema de análisis que como fases tiene comparación de incidentes, integración de las categorías, delimitación de la teoría y reacción de la teoría. Y esto vuelve a ser un ciclo constante. Entonces, ¿qué es lo que se dice acá? Que analizamos los datos y los codificamos para hallar un patrón o hallamos el patrón y luego lo analizamos. Eh, Finalmente tenemos la generación de teorías a partir de los datos obtenidos. Entonces, luego de analizar los datos de manera cualitativa, surge en este método dos tipos de teoría: la substancial y la formal. La substancial se produce como resultado de investigar un área social específica donde la aplicación de dicha teoría sustantiva elaborada por el investigador se encuentra limitada a dicha área de estudio. Y la formal se desarrolla para analizar fenómenos sociales más amplios y genéricos. Esta se puede aplicar para cualquiera, solamente para una problemática o en general para otros, o para esa misma problemática que estén en otros ámbitos. La recolección de datos básicamente se hace con las técnicas usadas dentro de la investigación cualitativa, entre entrevistas, observaciones, encuestas, cuentos, relatos, etc. El análisis de datos, según Charmas, dice que los métodos consisten en directrices inductivas sistemáticas para recolectar y analizar datos para construir marcos teóricos de alcance medio que explican los datos recogidos. Existen tres etapas de análisis de la información acá: identificar los incidentes,
comparación de los códigos, sustantivos, conceptos o categorías, integración de estos elementos en una teoría que se elabora a partir de los datos que permita construir hipótesis. Entonces, ¿qué vemos acá? Que básicamente lo que nosotros tenemos que mirar y analizar cuál es la problemática y nosotros necesitamos crear unos códigos, unos conceptos, unas categorías donde involucremos la mayor cantidad de hipótesis hacia una circunstancia en específico. Y esto ya no se elabora en una teoría. Tenemos ahora la investigación en acción. Este método básicamente se aplica para solucionar un problema en específico de una comunidad. Esto, digamos que no se puede aplicar tan general, sino que es una investigación para un problema en específico. Entonces dice, esta investigación es un tipo de investigación social en la que se requiere una solución que afecta a un determinado grupo de personas. Esta investigación se asemeja al método mixto de investigación, pero con la diferencia de que se enfoca en la solución de un problema específico y práctico. Acá tenemos un cuadro comparativo de lo que es una investigación en acción participativa y práctica. En la práctica, estudia prácticas locales de un grupo muy cerrado, involucra indagación individual o en equipo, se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, implementa en un plan de acción para resolver el problema, obviamente, y el liderazgo se ejerce de manera conjunta el investigador y uno o varios miembros de la comunidad para dirigir la investigación. Y la participativa estudia temas sociales que construyen la vida de las personas o un grupo de comunidad, resalta la colaboración equitativa de todos, se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos y emancipa a los participantes del investigador, que quiere decir que los separa. Acá sí es más conjunta en la práctica. Las fases, tenemos que hay una detección y diagnóstico del problema. En esto es necesario hacer una inmersión en el contexto estudiado para conocer a fondo el problema. Es importante que ellos entiendan la profundidad y las causas del problema. Ahí se hace un plan una elaboración del plan, si se elabora un plan para solucionar el problema y se implementa el plan, se hace la evaluación de resultados y se retroalimenta con las personas, con las reflexiones de la misma comunidad y esto vuelve a tomar acción. La recolección de datos pues se lleva a cabo con las herramientas de investigación cualitativa que ya hemos hablado. Y otro aspecto importante de la recolección de datos es que es permanente y que el proceso es cíclico, ¿sí? Entonces, como es una situación que afecta a la comunidad, se debe entender si la solución que se dio afecta y qué tanto afectó positivo o negativamente a la comunidad. El análisis de datos se lleva a cabo con mapas conceptuales, diagrama de causa-efecto, matrices, jerarquizaciones, organigramas, análisis de redes, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el estudio de casos. El estudio de casos, como definición, es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Este método en específico se centra en estudiar una situación en particular que por lo general se requiere hacer en poco tiempo. Más que fases, presenta variaciones a la hora de la problemática. Puede ser intrínseco, instrumental o colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Intrínseco debe ser, por ejemplo, para una comunidad o un grupo de personas dentro de una comunidad. Instrumental puede ser una comunidad, la problemática de una comunidad, o colectivo puede ser una problemática que afecte a varias comunidades. La recolección de datos básicamente puede ser cualquiera y el método no excluye a ninguna. El investigador puede usar la que mejor se adapte a la problemática porque pues obviamente no sabemos qué tipo de problemática nos vaya a presentar. El análisis de datos, hay análisis de información recopilada como evidencia empírica, análisis teórico conceptual, evidencia teórica, criterios de análisis, análisis individual y análisis global para llegar a una solución del problema. La fenomenología es el método que estudia un fenómeno específico, pero considerando en gran medida el punto de vista de los participantes. En esto, el investigador no es participativo, sino solamente requiere o hace
que lo que se plasme tanto en los documentos, en las teorías, en la hipótesis, es solamente que refleje la realidad de las personas involucradas. Como fases, hay unas fases en generales, que es definir el fenómeno, definir el contexto de los participantes, hacer inmersión en el campo, recolectar datos, transcribir las narrativas, la revisión general de datos para que estas narrativas sean pues acorde a lo que las personas piensan, identificar las unidades de análisis, es decir, distribuirlas y agruparlas, generar categorías, definir la conexión entre las experiencias, determinar el fenómeno a partir del análisis de las experiencias, desarrollar una narrativa general que incluya las categorías, validar la narrativa con los participantes y generar el informe final. La recolección de datos es importante aclarar que se toma de manera general con las herramientas del método cualitativo, pero la narrativa es representativa en esta metodología, además que una vez que se decida la vertiente que manejará, el investigador elige entre la descriptiva y la interpretativa. Entonces la descriptiva toma las narraciones intentando dar la interpretación exacta de las personas. En la interpretativa esta permite dar interpretaciones basadas en lo que las personas dicen y no estrictamente en su propia interpretación. Sin embargo, aquí, aunque pueda haber una interpretación de investigador, se requiere que no haya inmersión de él. Y los análisis se basan en la interpretación de las narraciones, buscando unidades de análisis para descubrir el común entre las historias que permiten dar una interpretación al fenómeno. Esta es la bibliografía usada. No queda nada más que agradecer su atención y nos vemos en un próximo video.